Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas de Latinoamérica. Espero que se encuentren bien el pedazo de república que queda, ese sitio de república aún identificable, al menos desde ese proyecto original del Estado republicano. Hoy vengo con temas muy interesantes para compartir con ustedes. Vamos a conversar en un rato con el doctor Eduardo Lust, una conversación especial respecto a lo que podríamos evaluar o considerar como la inconstitucionalidad de un sistema de justicia que se instala en Uruguay. Directamente esa inconstitucionalidad, pero incluso podemos ir un poquito más y ver si no estamos en nuestro país, digamos que sometidos a legislaciones ilegítimas, a leyes que no tienen un sustento jurídico, que no tienen valor o imperio jurídico. Y estaba repasando a uno de los autores fundamentales respecto al orden jurídico y especialmente al derecho penal, que es el italiano Cesare de Beccaria. Él escribe un libro que se publica de modo anónimo por allá por 1764, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, en el cual se iba dando una fermental, digamos, instancia histórica o etapa de cambios institucionales, de concepciones en lo político, también, por supuesto, en lo jurídico, en lo económico. Iban emergiendo las clases populares, fundamentalmente las burguesías que se habían desarrollado, la clase de los comerciantes, la clase también de los financistas, y se iba complejizando la estructura social, la estructura del Estado, a través además de gravísimos inconvenientes de aquellas monarquías como la francesa, por ejemplo, que provocaban enormes desigualdades sociales. Y había un gravísimo problema en aquel entonces, que era la pésima concepción del derecho penal, que aún sometía a torturas, a vejámenes y a la pena de muerte a las personas por crímenes que no tenían proporcionalidad con esas penas. Esa barbarie penal llevó a que un jurisconsulto joven, quien había obtenido su licencia como jurisconsulto y quien se dedicaba muchísimo a la lectura profunda, inspirado por los pensadores de lo que se llamó el nuevo pensamiento. Estamos hablando de Hume, inclusive de Hobbes, de D'Alembert, de Voltaire, de Diderot, y fundamentalmente muy inspirado él por Montesquieu. Cesare Bonesana de Beccaria, jurisconsulto y filósofo italiano, escribe este libro que se llama Dei diritti e delle pene, es decir, de los delitos y de las penas. Este libro, Dei delitti e delle pene, o de los delitos y de las penas, va a instalar las premisas o los paradigmas fundamentales del derecho penal. Y es interesante estudiarlo porque él te explica incluso en qué consiste el orden jurídico de nuestras libertades en un Estado que es el poder centralizador de nuestra vida. El Estado es el que define cómo vamos a vivir y el Estado es, en definitiva, el que tiene el poder, el monopolio de ese poder, que puede asumir signos benignos o no tanto, pero él, en definitiva, te dice que la organización social en un Estado, que es una organización muy nueva, que se configura en el mundo occidental, que atraviesa barbaries de milenios, inclusive, bueno, comienza a tomar forma en esos siglos, siglo XVIII, siglo XIX, y básicamente tiene que ver con un pacto, con un contrato. Lee mucho a Rousseau, por supuesto. Te estamos hablando de Beccaria, estamos hablando de la teoría contractualista del Estado, estamos hablando del derecho natural. De Beccaria sostiene que hay tres fuentes fundamentales que inspiran la juridicidad de la norma. Es decir, la norma tiene valor jurídico si está inspirada en la revelación divina, dice él, en las leyes naturales y en el contrato, en ese contrato social. Ese contrato social que es la constitución, la carta magna de cada país en la cual llegamos a un acuerdo como sociedad, como libre asociación de personas organizados política y jurídicamente. Esa idealidad, evidentemente, es difícil sustentarla en los hechos. No es inocente de Beccaria,
pero te dice que si el derecho no estuviera escrito, habría menos garantías. Participa de la teoría de los juristas latinos o mediterráneos de que el derecho debe ser escrito, porque ese derecho escrito es fácilmente accesible, es asequible, es revisable, es estudiable y tiene ese rasgo de perennidad que atraviesa las épocas, si no quedaríamos sometidos al vaivén de la compleja dinámica de los cambios culturales de la sociedad. Y es evidente que el derecho es un organizador de nuestras vidas, pero ¿de qué se trata organizar nuestras libertades? Dice De Beccaria. Y se trata de entregar esas libertades plenas que vivimos en una etapa precedente, quizá si viviéramos en una etapa más anárquica, en la cual cada quien impondría su voluntad libremente según la fuerza de cada quien, pero cansada la humanidad de vivir vigilando permanentemente sus propias libertades a raíz de que otro se la pueda avasallar, en ese estado caótico de permanente vigilancia, terminó comprendiendo la humanidad que tampoco vive una plena libertad, sino que vive el estado paranoico de la vigilancia de esa libertad. Entonces entregamos un pedazo de esa libertad en pos de otro bien, que es la seguridad, y es la vida segura y honorable, que nos permita convivir pacíficamente a todos, protegiendo las libertades que asumen, digamos que otro rasgo, otra naturaleza, la libertad ya constituida como una responsabilidad de convivencia con el otro, respetando cada una de esas porciones de la libertad. De eso se trata un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho no solo se trata de instalarlo, de componer esa sociedad, sino que a su vez de protegerlo, de cuidarlo, porque siempre van a haber particulares o corporaciones, organizaciones, que van a pretender despojarnos de ese pacto o ese contrato, de esas porciones de libertades cuidadas para proteger nuestra estabilidad en la seguridad. Y eso vendría a ser el bien público, si vos querés. Pero es iluso pensar que alguien depondría toda su libertad en pos del bien público. Eso es de una novela romántica, no existe, sino que existe la practicidad de cuidar un orden de convivencia. Y ese orden de convivencia siempre se busca atacarlo, avasallarlo, arrasar con esas libertades, queriendo obtener la libertad plena a alguna persona o a una corporación, pero a su vez también quitarle las libertades a los otros, simulando muchas veces que se vive en un Estado de Derecho. Ese es el despotismo, esa es la tiranía. Respecto a este tema, escribe De Beccaria, y concluye que la razón de ser del derecho penal en un Estado es precisamente el cuidado, si vos querés, la protección de ese orden de convivencia, de esa salud pública, del orden público. Se está cuidando eso, se está cuidando ese orden. Y por lo tanto tiene que existir un derecho claramente escrito con una proporcionalidad entre el delito y las penas. Yo no creo que esté existiendo eso hoy por hoy en nuestro sistema de justicia, sí en nuestro código penal, que es un código sabio, sí en determinadas leyes, pero no así en el procedimiento penal, en el sistema del procesamiento o de la administración de justicia ante los ciudadanos si acaso cometieron el delito, porque tenemos una etapa previa a eso, identificar a ciencia cierta si fulano, mengano, sultana cometieron ese delito que se denuncia, si efectivamente esa denuncia obedece a un hecho ocurrido que ha violentado ese pacto de convivencia pacífica. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro sistema de justicia ha instalado conceptos que alteran esta ecuación racional matemática. Llega a decir también de Beccaria, no solo le debe preocupar al estadista, al publicista, le decía él, así, al hombre especialista en el derecho público, como también en esa época él hablaba del teólogo, o de aquellos que van a instalar la moral de todo esto, es decir, la escala ética de la convivencia en un Estado de Derecho, no solo le tiene que importar evitar el delito, sino minimizar la tasa delictiva, bajar la tasa, y no a niveles de proporcionalidad,
sino a niveles de una exacta matemática, de acuerdo a la normativa penal y la proporción de esas penas, que están dando una señal clara de lo que hoy se llama el coto de caza del delito, sin que sean extremadamente graves ni bárbaras, y sin que sean tampoco extremadamente livianas, leves o benignas para con el delincuente, para con quien pretende violar ese pacto, ese contrato, y salirse con las suyas, retrotrayendo el estado de la convivencia a una etapa previa a la convivencia pacífica y civilizada de un Estado de Derecho. Qué difícil, ¿no? Que se entiendan estas cosas en los regímenes políticos que evidentemente van desarrollando una política más despótica que racional, evidentemente, y todo esto obedece más a la idealidad. Pero si esto no estuviera, y si no tuviéramos una constitución escrita, como tan bien recomendó de Beccaria, si no tuviéramos un código penal escrito, sería muchísimo peor. Estaríamos sometidos a la inestabilidad total de los caprichos culturales de cada momento, de los caprichos corporativos, de los intereses coyunturales, de esa compleja dinámica que la vida humana tiene, porque somos así, porque somos instintivamente, digamos que pretendientes de algo, pretendemos bienes materiales, pretendemos satisfacciones personales, y muchas veces en la enajenación de ese instinto que prima por sobre la razón, se cometen terribles delitos. Inclusive se constituyen personalidades enfermas, patologías que son generadoras permanentes de ese arrebato de la voluntad, de esa compulsión enfermiza por la satisfacción irracional de un instinto, por ejemplo, el violador, el sádico, o la satisfacción compulsiva de un beneficio social, la fama social, o la satisfacción compulsiva de la aprobación o del enamoramiento que un hombre pueda provocar en una mujer por determinadas, digamos, atribuciones decorativas como fama, prestigio, dinero, etcétera, todo eso obedeciendo a cascarones o capas externas de la verdadera naturaleza de la existencia humana. Todavía no ha llegado y faltará muchísimo para que la humanidad logre un estado tal de racionalidad y conciencia como para vivir realmente en un estado de derecho y que se configure como tal, inclusive a sabiendas de lo que decía Montesquieu, que nuestros ministros, nuestros presidentes, legisladores, intendentes, lo que fuere, sepan a ciencia cierta, inclusive respondiendo al honor de saber que son funcionarios públicos al servicio de ese bienestar común que todos hemos coincidido en pactar, en contratar. Evidentemente el Uruguay no está en esa etapa, está en una etapa de desconfiguración de este contrato social, diría Rousseau, de este contrato que exige incluso un proceso educativo, una enseñanza permanente a través de generaciones para que se entienda qué tipo de nación somos y hacia dónde podemos ir respetando la letra de la Constitución de la República. Si por el contrario hay una fuerza política como el Frente Amplio que plantea ya como estrategia política, como cometido fundamental, a partir de diciembre proponer la reforma de la Constitución, que es algo así como una engañifa que nos va a llevar prácticamente hacia un plebiscito que nos convierta en un pueblo constituyente, darle tantas transformaciones a la Constitución que la conviertan en otra, y ahí va a haber que estar muy atento a los principios constitucionales que quieran tocar o mover. Porque cuando hablamos de un orden jurídico constitucional, hablamos de principios jurídicos. Y esos principios jurídicos, si se trastocan, se deforma, se desconfigura la identidad nacional de ese pacto, de ese contrato. Nuestra nación uruguaya tiene un contrato desde el año 1830 a la fecha con sucesivas reformas, pero es el mismo pacto, es la misma constitución, es la misma constitución de 1830 atravesando reformas. Por eso se habla en las cátedras de nuestro derecho constitucional del proceso histórico constitucional del Uruguay, es decir, el proceso que nuestra constitución lleva, atraviesa, para llegar a su último ayornamiento, a su, digamos,
última actualización respecto a los vaivenes de las épocas, a los cambios que sí requieren necesariamente modificaciones, como las ha tenido, ¿no? Evidentemente. Pero hay principios que no pueden cambiar. Por ejemplo, que la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Que ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Artículo 2, soberanía, ¿no? Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Es decir, no solo de los estados, sino de organismos internacionales, que se puedan convertir en un poder extranjero que subyuga o sugestiona la libre voluntad o la autodeterminación que tenemos como pueblo de darnos nuestras propias leyes en consonancia o en concordancia con los principios constitucionales. Artículo tercero, jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna. Artículo cuarto, la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, confirmándose el artículo 2 en el artículo 4, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, de modo que más adelante se expresará. Queda claro acá la determinación de país soberano y soberano en tanto se autodetermina con sus propias leyes de acuerdo a los principios que la Constitución establece. Y en el artículo séptimo encontramos los derechos, los deberes y las garantías. Es decir, ese doble haz de derechos y deberes, y deberán ser garantidos esos derechos y deberes. Es decir, esa ecuación de derechos y deberes tiene un régimen de garantías que es precisamente el orden público o el bien público que la Constitución protege, y para ello tenemos un código penal, tenemos un proceso penal, que justamente lo que está siempre, a lo que está abocado, digamos, la función que cumple es restaurar, es restablecer, es proteger ese orden público, ese orden jurídico que nos brinda la posibilidad de vivir dentro de este contrato de la convivencia, digamos que delegando o resignando cierta porción de nuestra individualidad, de nuestra libertad individual, podemos decir, quizás sería revisable el concepto, para entregarnos a las libertades que podemos aplicar socialmente, políticamente, económicamente, intelectualmente, a través de todas las libertades que conocemos, la libertad de expresión, la libertad de comunicación o de prensa, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad política, la libertad electoral, la libertad de pensamiento, ni que hablar, la libertad en la educación, la universalidad en la educación, por ejemplo. El artículo séptimo dice, todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Surge la vida, por supuesto, como el bien mayor a proteger. Es la vida el bien mayor, y la vida conjugándose con el honor, una vida honorable y una vida en libertad y una vida en seguridad, precisamente, protegiéndose ese orden jurídico de la convivencia pacífica, respetando, digamos, esas porciones de todas las libertades de cada uno de nuestros semejantes, y el trabajo como el sustento de nuestra vida, el sustento honorable, el trabajo a través del cual nosotros nos permitimos vivir, sustentar nuestra propia vida y la vida de nuestra familia si es que constituimos una familia, y la propiedad que tanto de esto sabían los romanos en la prístina República Romana, es el anclaje, decían los juristas romanos, los grandes juristas, decían, es el anclaje que define, determina a la libertad. Cierra el círculo. No puede una persona ser libre si no tiene la posibilidad, si no tiene abierta esa posibilidad de conquistar su propiedad privada, de obtener su propiedad privada por derecho propio. Por eso es su propiedad. Lo que obtuvo de acuerdo a sus virtudes, a sus talentos, a su esfuerzo, a su trabajo. No sería propiedad privada la que alguien no tiene porque robó, porque estafó, porque avasalló libertades. Eso es un delito. Y eso es lo que está poniendo siempre en tela de juicio a nuestros estados cuando vemos la corrupción en Argentina. Vemos esa corrupción que tanto cuesta identificar, detectar de parte de la justicia argentina respecto
al miserable y terrible gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al atropello brutal a la nación, crímenes contra las instituciones. Lo mismo en Uruguay. Es difícil con esta justicia perfilista, sesgada, ideológica, que todo lo atrapa y lo absorbe, congelándolo en un oscuro vacío. Es difícil que los uruguayos nos enteremos a ciencia cierta hasta dónde se atropellaron los bienes públicos, hasta dónde hay enriquecimientos ilícitos, propiedades que no son tales y que figuran así socialmente, porque hemos visto que ANCAP se fundió. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones exactas de todo eso? ¿Por qué esa brutal desfinanciación? ¿Por qué un gas Sayago que no existió y que erogó del Uruguay nos hizo gastar más de 223 millones de dólares? ¿Por qué se creó un fondo como el Fondes, desde el cual se fueron millones de dólares hacia empresas cooperativas que no funcionaron? ¿En dónde está ese dinero? ¿Qué ha pasado con toda esa trama compleja de organizaciones para delinquir vinculadas a magnates rusos, a operadores, a espías rusos que iban siendo investigados por una fiscal y que se agota en el vacío de una separación de su función fiscal como titular en flagrancia, turno 12, por ejemplo? Y todo eso se apaga y toma otro rumbo. Ahora, esta investigación de esas asociaciones ilícitas para delinquir contra nuestro país, pretendiendo las falsificaciones de documentaciones civiles, de pasaportes, clara estrategia histórica, identificable rápidamente para los que estudiamos estos temas de la KGB, hoy SBR, que trabajan de esa manera, camuflando espías como ciudadanos de países, expertos en hablar idiomas, que tramitan ciudadanías falsas, que tramitan pasaportes falsos, que les permiten deambular por el mundo, operar y operar de distintas maneras, como expertos brokers, lavadores de dinero, asesores, asesores logísticos, terroristas especializados, paramilitares. Todo eso está infectando nuestro continente hoy por hoy y todo eso no obedece a esta idealidad de la que habla de Beccaria. Pero qué peor estaríamos si no estuviera escrito nuestro derecho, si no tuviéramos la Constitución, si no tuviéramos nuestro Código Penal, si no hubiera existido de Beccaria, hablando de todo esto. Cierro esta editorial con este pasaje que yo creo que parece como que Juan Antonio del Val, el traductor de esta fabulosa edición de Los Delitos y de las Penas, por Editorial Alianza, con el comentario de Voltaire, parece que se lo hubiera dedicado a Vladimir Putin, este comentario, que lo extrae del pensamiento de un ilustre norteamericano, Benjamin Franklin. Dice lo siguiente: el criterio de justicia sigue siendo en última instancia, hoy como hace muchos siglos, la ley del más fuerte, ley que se practica no solo entre individuos o grupos de individuos, sino también entre naciones. Permítasenos recordar aquí lo que decía un ilustre norteamericano, Benjamin Franklin, y cito textualmente: la justicia se debe tan estrictamente entre naciones como entre ciudades vecinas. Un ladrón de caminos que comete robos con gente armada es tan ladrón como cuando roba solo. Y una nación que declara una guerra injusta no es otra cosa más que una gran banda de ellos. ¿No le suena la invasión rusa a Ucrania? Y una nación que declara una guerra injusta no es otra cosa más que una gran banda de ellos, es decir, una banda de ladrones. Lo mismo que decía Kant respecto a la actitud patoteril de las grandes naciones que no respetan estos pactos racionales de convivencia, que no les importa y que vuelven a aplicar la otra ley, la ley de la fuerza física, la ley de la fuerza bruta, de la brutalidad, del avasallamiento, e imponen ese poder de autoridad a través del miedo, no a través de la autoridad legítima. Por eso ahí el monopolio de la fuerza es terrible, es el monopolio de los regímenes totalitarios, que muchas veces está pasando ahora, ingresan por la vía camuflada de la aparente racionalidad, de la aparente convivencia, como está sucediendo con estas ideologías totalitarias, como las ideologías del género, como las ideologías de la inclusión social, etcétera, que terminan siendo totalitarias, excluyentes de otro tipo de ideas, que no admiten el libre negocio
de las ideas, el libre negocio de la discusión de las ideas. Vamos a una pausa y luego recibimos al doctor Eduardo Luz para retomar este tema, pero directamente vincularlo a nuestro sistema de justicia actual, si es que responde a esos principios que reclamó, que escribió y que inspiró Cesare de Beccaria, por ejemplo, de acuerdo a los delitos y las penas. Quédate ahí.